Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Bitácora del Crimen Radio. Yo soy su anfitrión y amigo Marcos Ariza. Esta noche no vamos a abrir un expediente polvoriento. No, amigos. Esta noche vamos a tomar una máquina del tiempo hecha de palabras y susurros. Vamos a viajar, mis queridos investigadores. Viajemos juntos a una noche específica, a una ciudad que era un espejismo de neón y celuloide. Como todos los miércoles, mis queridos amigos, mis queridos investigadores, los voy a invitar a un ejercicio de imaginación. Cerremos los ojos. Imaginen esto conmigo. Es la noche del 14 de enero de 1947. Afuera, el cielo de la ciudad de Los Ángeles llora. Una lluvia fina y persistente, de esas que no limpian nada, sino que ensucian más el alma de las calles, cae sin tregua. El asfalto exhala ese olor a tierra mojada y a promesas olvidadas. Una fragancia agridulce que es el perfume oficial de esta ciudad. Es una ciudad que aún se lame las heridas de una guerra que ganó en el campo de batalla, pero que sigue perdiendo en los callejones oscuros de su propio corazón. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y el aire está cargado de un optimismo frágil, un optimismo que huele a perfume barato y a cigarrillos. La Hayville ha enviado a una generación de hombres a la universidad y ha financiado la construcción de miles de casas en suburbios nuevos. Son barrios enteros que brotan de la tierra prometiendo una vida de césped perfecto y cercas blancas. Pero esa promesa es solo una cara de la moneda, mis queridos investigadores. La otra cara, la que solo se ve de noche, es mucho más oscura. Miren a su alrededor. El neón de los grandes teatros, el Orfeum, el Pantaganés zanga sobre los charcos, convirtiendo el agua sucia en joyas efímeras de color azul y esmeralda. En las marquesinas anuncian películas como Gilda o The Big Sleep, historias de mujeres fatales y detectives cínicos que parecen menos ficción y más un documental de la vida diaria en esta ciudad. El Hollywood Boulevard es una pasarela de espectros. Hombres con sombreros de ala ancha y hombreras que parecen querer conquistar el mundo. Veteranos con la mirada perdida en algún infierno del Pacífico, buscando olvidar en el fondo de un vaso de whisky. Y mujeres, tantas mujeres, jóvenes llegadas en autobuses Greyhound desde pueblos de Ohio, de Texas, de Massachusetts, con la maleta llena de sueños y el corazón vacío de realidades. Creen que la fama es una fruta al alcance de la mano, que solo tienen que estirarse para arrancarla del árbol del estrellato. No saben que este árbol tiene raíces podridas y que sus ramas dan una sombra helada que cala hasta los huesos. Escuchen, el sonido de la ciudad es una sinfonía de decadencia. El tintineo del hielo en los vasos de los clubes nocturnos, donde el humo de tabaco es tan denso que podrías cortarlo con un cuchillo y servirlo en un plato. La risa forzada de una aspirante actriz que intenta encantar a un productor con más papada que escrúpulos. Y la música. La música. El lamento de un trombón que se escapa por la puerta entreabierta de un bar de jazz en Central Avenue, donde genios como Dizzy Gillespie o Charlie Parker están reinventando el sonido del alma, contando una historia de desamor que todos en esta ciudad entienden perfectamente. Es el sonido de 1.000.000 de almas solitarias, todas vibrando en la misma frecuencia de la esperanza y la desesperación. Los Ángeles, en 1947, es una ciudad de contrastes brutales. De día, es la fábrica de sueños, con estudios de cine que son catedrales de la fantasía y sus mansiones en las colinas que parecen castillos de un cuento de hadas. Pero de noche las máscaras caen. La ciudad se quita el maquillaje y muestra sus cicatrices.
Las sombras se alargan en los callejones como dedos acusadores. Detrás de las puertas de esas mansiones se celebran fiestas que harían sonrojar a Calígula. En los hoteles baratos de Downtown, la soledad es una enfermedad contagiosa. Mis queridos amigos, mis queridos investigadores, es un lugar donde puede ser una estrella en la mañana y un titular en la sección de sucesos por la noche. Un lugar donde la belleza es una moneda de cambio y a veces, como vamos a descubrir en este episodio, una sentencia de muerte. Esta ciudad, este monstruo de luces y sombras, atrajo a miles. Las atrajo con el canto de la sirena de El sueño de un Hollywood. Una de esas jóvenes, una chica de 22 años con una predilección por la ropa negra y las flores en el pelo, caminó por esas mismas calles. Respiró ese mismo aire cargado de lluvia y desilusión. Quizá, en esta misma noche, mientras la ciudad se ahoga en sus vicios, mientras el último tranvía rechina sobre los rieles mojados, ella está en algún lugar, atrapada, contando las horas, sin saber que su sueño de fama está a punto de cumplirse de la manera más retorcida y cruel que la historia del crimen pueda recordar. Su nombre, un nombre que el mundo aún no conoce, pero que pronto será inmortalizado en la infamia. Un nombre que se convertirá en leyenda, en sinónimo del misterio y de la brutalidad. Mientras el resto de la ciudad vive su noche de martes, ajena a todos, mientras las rotativas de los periódicos se preparan para imprimir las noticias del día siguiente, noticias de política, de deportes, de la vida banal. En un rincón olvidado de Los Ángeles, el destino está escribiendo su propio titular. Un titular con sangre. Vayamos a un lugar específico ahora, mis queridos oyentes. Un solar baldío en el barrio de Leimert Park. Irónico, ¿no? Un barrio que es el epítome de ese sueño de la posguerra. Casas nuevas, familias jóvenes, la promesa de una vida tranquila. Y justo en medio de esa promesa, un pedazo de tierra que a nadie le importa, flanqueado por casas modestas cuyos ocupantes duermen, soñando sueños sencillos que están a punto de ser interrumpidos por una pesadilla colectiva. La lluvia ha convertido la hierba alta en un manto empapado y oscuro. Ya no hay luces de neón aquí, solo la oscuridad profunda. Una oscuridad que parece tener peso, que se pega a la piel con la humedad. El silencio es casi absoluto, roto solo por el murmullo constante de la lluvia que susurra secretos que nadie quiere oír. Aquí, mis queridos investigadores, en esta quietud, en este anonimato, yace el final de una historia y el comienzo de un horror que nunca terminará. En este momento, la noche del 14 de enero, el horror ya ha sido consumado. La obra macabra está terminada. El artista ha dado sus últimas pinceladas. Solo falta que suba el telón, y el telón subirá mañana, con la primera luz del día. Una luz gris y pálida que se filtrará entre las nubes y revelará lo que la oscuridad ahora esconde con complicidad. Mañana por la mañana, una madre llamada Betty Bersinger decidirá sacar a su pequeña hija a dar un paseo. Un paseo que debería ser trivial, cotidiano, pero será un paseo que las grabará a fuego en los anales del crimen. Un paseo que las convertirá en las descubridoras de la escena más espantosa que esta ciudad haya visto jamás. Mañana, el nombre de esa joven que soñaba con ser actriz, esa joven que amaba a los hombres de uniforme y vestía de negro, estallará en la conciencia de la nación. Mañana, el mundo conocerá a Elizabeth Short. Pero no la conocerán como la chica que fue. La conocerán por el nombre que la prensa, en su sed de sensacionalismo, le otorgará.
la conocerán como la Dalia Negra. Y su historia, su misterio, comenzará aquí, en este terreno baldío, bajo esta lluvia incesante que parece querer levantar una mancha que jamás podrá ser borrada. Pero antes de sumergirnos en el abismo de este caso, quiero escucharlos a ustedes, porque la bitácora del crimen la escribimos juntos. La historia que vamos a desentrañar esta noche gira en torno a un sospechoso principal, un hombre que encarnaba la cara más respetable de la sociedad, un hombre que era la antítesis de la oscuridad que, presuntamente, albergaba en su interior. Así que aquí les pregunto directamente a ustedes, a mi audiencia en la madrugada. La teoría principal, la que ha residido el paso de las décadas, dice que el asesino de la Dalia era un médico rico y respetado, el doctor George Hodel. Mi pregunta para ustedes esta noche es: ¿creen que la inteligencia y el dinero son el mejor disfraz para un psicópata? ¿Alguna vez han conocido a alguien demasiado perfecto que les daba mala espina? Cuéntenmelo. Escríbanme a bitácoradelcrimenoficial@gmail.com. Ya saben, sus historias son parte de esta bitácora. Y piénsenlo, ese jefe encantador, ese vecino que siempre sonríe, esa figura pública que parece intachable, a veces las máscaras más pulcras son las que ocultan los rostros más monstruosos. Mándenos sus correos porque los estaré leyendo. Ahora, acompáñenme. Vamos a conocer a la mujer antes de que el mundo la convierta en un cadáver. Todo esto después de un corte comercial, mis queridos amigos, mis queridos investigadores. No se vayan. Es una estrategia, ¿saben? Una táctica casi detectivesca. Para entender la mente de un depredador, para comprender la naturaleza de su furia, primero debemos entender a su presa. No lo habremos como un objeto, no como una pieza de un tablero de ajedrez macabro, sino como lo que era, una persona. La prensa y la leyenda convirtieron a Elizabeth Short en una caricatura, en un símbolo de la depravación de Hollywood. La llamaron prostituta, ninfómana, una chica fácil que buscó su propio final. Pero, mis queridos radioescuchas, eso es una mentira conveniente. Es la forma que tiene la sociedad de culpar a la víctima para poder dormir tranquila por las noches, porque si la víctima tuvo la culpa, entonces el monstruo no anda suelto, ¿verdad? ¿Les suena algo? El monstruo no puede venir por nosotros. Esta noche, aquí, en Bitácora del Crimen Radio, no vamos a caer en esa trampa. Antes de descender al infierno de su muerte, vamos a rescatar a la mujer. Vamos a conocer a Beth, porque solo entendiendo la luz que apagaron, podemos medir la verdadera dimensión de la oscuridad que la consumió. Nuestra historia no empieza bajo las palmeras de California, sino en el frío y adusto paisaje de Massachusetts. Elizabeth Short nació en 1924, en un mundo que se recuperaba de una guerra y se dirigía, sin saberlo, hacia una gran depresión. Mis queridos investigadores, imaginen esa infancia. Un padre, llamado Cleo Short, que intentaba construir campos de golf en miniatura. Un negocio que parecía la quinta esencia del sueño americano de los años 20 y que se estrelló contra la dura realidad del crack del 29. Y entonces, el primer gran trauma. La primera gran mentira que marcaría la vida de la pequeña Beth.
Un día de 1930, imaginen la escena. Un oficial de policía local, con el rostro adusto, llama a la puerta de la casa de los Shorts. Sostiene un sombrero en las manos. Le informa a la madre, Phoebe, que el coche de su esposo ha sido encontrado, abandonado junto al puente de Charlestown. No hay nota, no hay cuerpo. Pero en la América de la Gran Depresión, la conclusión fue inmediata, trágica y en apariencia definitiva. Cleo Short se había suicidado, incapaz de soportar la ruina financiera. El peso de esa palabra, suicidio, debe haber llenado la casa. Un silencio pesado y frío que se instaló en cada rincón. Elizabeth creció con ese fantasma, el fantasma de un padre que eligió el agua helada del río antes que a su familia. Creció con la ausencia, con esa pregunta sin respuesta que persigue a los hijos de las suicidas. ¿Por qué? ¿No fuimos suficientes? Ella creció en la pobreza, viendo a su madre luchar para mantener a flote a la familia. Durante 12 largos años, esa fue su verdad. Una verdad dolorosa que la moldeó. Pero en 1942, cuando Elizabeth ya tenía 18 años, la verdad se reveló como una farsa cruel. Imaginen al cartero subiendo los escalones del porche. Una carta. El matasellos de California. La letra era inconfundible. El remitente, Cleo Short. No estaba muerto. Estaba vivo y vivía al otro lado del país. Había fingido su muerte para escapar de sus deudas, de su familia, de su vida. Imaginen el shock, mis queridos radioescuchas. El torbellino de emociones que debió explotar en el pecho de Beth. La ira, el alivio, la traición, la confusión. Pero por encima de todo, para una joven de 18 años, una oportunidad. La oportunidad de recuperar lo perdido, de tener, por fin, a un padre. Así que, con 18 años, cruzó el país. Se subió a un autobús y vio cómo los paisajes industriales del este se transformaban en las ventanas llanuras del medio oeste y finalmente en las colinas doradas de California. Ella realmente no iba en busca de fama, no todavía. Iba en busca de un padre. Aterrizó en Vallejo, esperando encontrar el hogar que nunca tuvo, la figura paterna que le fue arrancada por una mentira. Pero los fantasmas, cuando vuelven a la vida, mis queridos investigadores, rara vez son como los recordamos o como los necesitamos. La reunión fue un fracaso. La relación, tensa desde el principio al fin, se rompió en pocos meses. Cleo, un hombre que ya había demostrado su capacidad para abandonar, simplemente la echó de casa. Por segunda vez en su vida, su padre la dejaba a la deriva. Esa joven, esa Beth que deambulaba por California, no era la mujer fatal que la prensa pintaría después. Era una chica herida, una joven que buscaba desesperadamente una figura de autoridad, un ancla, un padre. Y al no encontrarlo en su propia sangre, lo buscaría en otros lugares. Lo buscaría en hombres mayores, en hombres de uniforme. No buscaba sexo, como decían los tabloides. Buscaba protección. Buscaba la sombra de un padre que la había abandonado 2 veces. Era una soñadora, sí, pero sus sueños no eran solo de celuloide. Eran sueños de pertenencia, de encontrar un lugar, un refugio en un mundo que, desde muy joven, le había demostrado ser un lugar frío y mentiroso. Y aquí es donde la historia se bifurca, mis queridos radioescuchas, mis queridos investigadores. Esta, la historia real, la de esa joven a la deriva, y luego está la leyenda, la sórdida ficción construida por los buitres de la tinta impresa.
Cuando su cuerpo apareció, los periódicos no tardaron en crear un personaje. Necesitaban una historia que vendiera y, la verdad, rara vez es tan rentable como un buen escándalo. Lo sabemos todos. Así que la convirtieron en la Dalia Negra. Un nombre poético para una historia sucia. Un apodo que, según se dice, nació en una farmacia de Long Beach. Un juego de palabras con la película de moda, La Dalia Azul, y su costumbre de vestir de negro y adornar su cabello oscuro con flores. La prensa la describió como una prostituta, una man crazy delinquent, una chica que frecuentaba los bares más sórdidos, que se vendía por una comida caliente o un techo bajo el cual dormir. Pero, ¿cuál era la evidencia de todo esto? Humo, pura invención. Los archivos del FBI, la investigación policial, los testimonios de quienes la conocieron de verdad pintan un cuadro muy diferente. La realidad es mucho más mundana y por ello mucho más trágica. Elizabeth Short trabajaba. Era camarera. Servía cafés y sándwiches a la gente corriente como miles de otros jóvenes en Los Ángeles. Imagínenla, con su delantal blanco, moviéndose entre las mesas con un diner, un olor a café y a fritura impregnado en su ropa. Su único antecedente penal, el único roce con la ley en toda su vida, fue un arresto en Santa Bárbara por beber alcohol siendo menor de edad. Tenía 19 años, en medio de una guerra mundial. Un pecado venial que la prensa convirtió en la prueba absoluta de su depravación. Las autoridades le dieron a elegir: enfrentar los cargos o volver a casa con su madre en Massachusetts. Obviamente, ella eligió volver a casa. ¿Suena eso a una criminal endurecida o a una joven asustada que solo quería un lugar seguro? Imagínensela en esos últimos meses de vida, en 1946. La guerra ya había terminado y ella ha vuelto a California. Deriva, sí, de una pensión a otra, de un hotel a otro, compartiendo habitación con otras chicas que tenían los mismos sueños y las mismas dificultades. Era una vida precaria, al borde del abismo económico, pero de ninguna manera era una vida de vicio. Intenten verla, no como lo dice el titular de un periódico, sino como una presencia real en las calles de aquella ciudad. Véanla caminando por Hollywood Boulevard, con la mirada perdida en los hombres de las estrellas incrustados en la acera, soñando con que un día el suyo esté ahí. Imagínenla sentada en la barra de una cafetería al final de un largo turno, con los pies doloridos, contando las propinas para ver si le alcanza para el alquiler. Escúchenla reír con una amiga, compartiendo un cigarrillo y confidencias sobre el último chico que conocieron, probablemente un soldado o un marino. Le encantaban los hombres de uniforme, decían todos. Quizá le recordaban a la estabilidad y el honor que nunca pudo encontrar en su padre. Era conocida por su apariencia, su cabello negro azabache, casi siempre recogido con una flor, sus ojos claros, su piel pálida y su ropa. Casi siempre vestía de negro. No era una pose, no era un disfraz de femme fatale. Era, quizá, la manifestación externa de una melancolía interna. La sombra de esos abandonos que la seguían a todas partes. Era una chica que, a pesar de sus heridas, no había perdido la capacidad de soñar. Quería ser actriz como tantas otras, pero no hay ni una sola prueba de que hiciera algo inmoral para conseguirlos. No hay castings en sofá, no hay favores a productores. Solo está el anhelo puro y simple de ser alguien, de que el mundo la viera, de escapar de la invisibilidad a la que parecía condenada. La leyenda negra fue una segunda muerte para Elizabeth Short. Su asesino le arrebató la vida.
y la prensa le arrebató la dignidad. La convirtieron en cómplice de su propio asesinato. Pero la verdad es que era solo una chica de 22 años, tratando de sobrevivir en una ciudad que devora a los soñadores. El final de su vida comienza con un viaje. En diciembre de 1946, un mes antes de su muerte, se fue a San Diego. Iba con un hombre, Robert Red Manley, un vendedor casado de 25 años con el que estaba saliendo. Pasaron unas semanas ahí, una especie de paréntesis en la vida a la deriva de Elizabeth. El 8 de enero de 1947 deciden volver a Los Ángeles. El 9 de enero están en la carretera. Imaginen esa escena. Un coche de los años 40, el paisaje californiano desfilando por las ventanillas, las colinas doradas salpicadas de robles. ¿De qué hablaron? Manley contaría después que Elizabeth estaba de buen humor. Le dijo que iba a encontrarse con su hermana, que venía de visita desde Boston. Le habló de sus planes, de volver al este. Quizá empezar de nuevo. Era una conversación llena de futuros posibles, de mañanas que, para ella, nunca llegarían. Llegan a Los Ángeles. La ciudad los recibe con su bullicio habitual. Manley conduce por las calles del centro. El destino final es Biltmore Hotel, un gigante opulento en Pershing Square, un faro de lujo y respetabilidad. Un lugar que parecía estar a 1.000.000 de kilómetros del mundo de pensiones baratas en el que ella vivía. Elizabeth le pide a Manley que la deje ahí, ese lugar donde ha quedado de verse con su hermana. Una mentira, una pequeña mentira piadosa para no tener que dar más explicaciones. ¿A quién iba a ver en realidad? Esa es una de las preguntas que penden sobre este caso como una soga. El coche se detiene en la acera. Son alrededor de las 5 de la tarde. La luz del día empieza a morir, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Es el momento de la despedida. Un adiós casual, como tantos otros. Un te llamo luego. Un cuídate. Robert Manley la vio bajar del coche. Una figura esbelta con su abrigo beige y su traje negro. La vio caminar con una determinación hacia las grandes puertas giratorias del hotel. Un portal a un mundo que no era el suyo. La vio entrar en ese vestíbulo deslumbrante. Un mundo de mármol, alfombras persas y lámparas de araña que brillaban como constelaciones capturadas. Y luego se fue. Arrancó el motor y se perdió en el tráfico de la ciudad, volviendo a su propia vida, con su esposa y su trabajo. No podía saberlo. ¿Cómo iba a imaginar que acababa de convertirse en la última persona conocida en ver a Elizabeth Short con vida? ¿Cómo iba a saber que esa imagen de ella desapareciendo en el lujo de Biltmore sería la última instantánea antes del abismo? Elizabeth Short cruzó el umbral del Biltmore Hotel, un faro de lujo en el corazón de la ciudad, y se desvaneció, mis queridos radioescuchas. Se disolvió en el aire. Se convirtió en una pregunta sin respuesta. Se convirtió en un fantasma mucho antes de ser un cadáver. Durante 6 días, el mundo siguió girando, ignorando el vacío que ella había dejado. 6 días de silencio. 6 días que son la clave de todo este misterio. Por favor, no se vayan, porque al volver de la pausa, aquí en Bitácora del Crimen, descenderemos juntos al infierno. Bienvenidos nuevamente a Bitácora del Crimen Radio. Yo soy su anfitrión y amigo
Marcos Ariza, mis queridos investigadores. Antes de la pausa, dejamos a Elizabeth Short en el umbral de su desaparición. La dejamos como la mujer que era, llena de heridas, pero también de sueños. Ahora, mis queridos radioescuchas, debemos armarnos de valor. Debemos enfrentar la brutalidad de su final. Porque si queremos entender al monstruo que la cazó, tenemos que estudiar su obra. Y la escena del crimen, créanme, es el lienzo donde este asesino en particular no solo dejó su firma, sino que pintó con una precisión escalofriante su verdadero y monstruoso rostro. Es un retrato que, una vez visto, es imposible de olvidar. Miércoles 15 de enero de 1947. La lluvia de los días anteriores ha cesado. El sol de la mañana de Los Ángeles, incluso en invierno, puede ser cruelmente brillante, revelando detalles que uno no preferiría ver. En el barrio de Leimert Park, una zona residencial tranquila, de casas modestas y gente trabajadora, una mujer, Betty Bersinger, empuja el cochecito de su hija de 3 años. Es una escena de normalidad casi dolorosa. El aire es fresco, limpio tras la lluvia. Caminan por la acera de la avenida Norton. A su derecha, un solar baldío. Un terreno abandonado cubierto de hierba alta y maleza, aún húmedo por el aguacero. Es un paisaje urbano común, uno de esos espacios vacíos que salpican a la ciudad de Los Ángeles. Y entonces lo ve. A pocos metros de la acera, entre la hierba, yace una figura pálida, casi de un blanco fantasmal contra el verde oscuro del pasto. El primer pensamiento de Betty Bersinger, un pensamiento lógico, mis queridos radioescuchas, un pensamiento tranquilizador, es que se trata de un maniquí de una tienda de ropa, roto y que lo desecharon. Quizá de una de esas tiendas del centro que se deshacen de sus viejos escaparates. La figura está partida en 2, a la altura de la cintura. Una imagen extraña, sí, pero no alarmante. Se acerca un poco más, por pura curiosidad, quizá pensando en la basura que la gente deja tirada. Y en ese momento, mis queridos radioescuchas, mis queridos investigadores, a medida que la distancia se acorta, cuando la realidad la golpea con un puño en el estómago, dejándola sin aire. Eso que está ahí, eso no es plástico, no es yeso. La textura de la piel, la forma de las manos dobladas sobre la cabeza, el cabello oscuro esparcido sobre la hierba como una mancha de tinta. La mente lucha por procesar lo impensable, por negar lo que los ojos están viendo. Pero la negación es inútil. Eso no es un maniquí. Es el cuerpo desnudo de una mujer. Un cuerpo mutilado de una forma que desafía la comprensión humana. El shock es paralizante. Betty Bersinger agarra a su hija, la protege con su cuerpo como si el horror pudiera ser contagioso y corre. Corre hacia la casa más cercana, con el corazón martillando en sus oídos. La imagen está grabada en su retina. Golpea a una puerta, grita, pide ayuda, llama a la policía. Y con esa llamada, el horror que yacía en silencio en ese solar baldío explota. Y la onda expansiva sacudirá a Los Ángeles hasta sus cimientos. La cruda luz de esa mañana de enero no solo ilumina un cadáver, ilumina el abismo más oscuro del alma humana, un abismo que se ha abierto en un tranquilo barrio residencial. Mis queridos amigos, mis queridos investigadores, cuando los primeros detectives del departamento de la policía de Los Ángeles llegaron a la avenida Norton, se encontraron con una escena que no se parecía en nada que hubieran visto antes. No era un asesinato pasional, no era un ajuste de cuentas de la mafia, no era un robo que hubiera salido mal. Era otra cosa. Era un ritual,
una declaración. Y la clave para descifrar esa declaración estaba en los detalles forenses. Detalles que hablan un lenguaje silencioso pero elocuente sobre la naturaleza del asesinato. Lo primero que saltaba a la vista, lo más brutal, era la disección del cuerpo. Elizabeth Short había sido cortada en dos, limpiamente, a la altura de la cintura. Pero no fue un corte hecho con un hacha o una sierra de carnicero. Los bordes de la herida eran precisos, casi quirúrgicos. El forense del condado, el doctor Frederick Newbar, lo dejó muy claro en su informe y en su testimonio posterior. El asesino había seccionado el cuerpo exactamente entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. Este no es un punto que se encuentre por azar. Es el punto anatómico preciso donde la columna vertebral es más fácil de separar sin tener que cortar un solo hueso, mis queridos radioescuchas. Este procedimiento tiene un nombre técnico, obviamente. Es un poquito difícil. Hemicorporectomía. Es una técnica quirúrgica increíblemente compleja, desarrollada en los años 30 como un título y desesperado recurso para salvar a pacientes con cánceres pélvicos devastadores. Realizarla requiere de un conocimiento anatómico profundo. Requiere saber exactamente dónde cortar, cómo navegar entre los órganos y los huesos. Requiere la mano firme y el conocimiento de un profesional. La conclusión del Dr. Newbar fue inequívoca y heladora. En sus propias palabras, mis queridos radioescuchas, esto fue obra de un cirujano muy fino. Piensen en las implicaciones de esto. De la noche a la mañana, el campo de sospechosos se redujo drásticamente. La policía ya no buscaba a un matón cualquiera, a un criminal común. Buscaban a alguien con formación médica, un médico, un cirujano, quizá un estudiante de medicina avanzado, alguien cuya profesión era salvar vidas, pero que había usado sus habilidades para perpetrar un acto de profanación inimaginable. El segundo detalle era, si cabe, aún más desconcertante. A pesar de la brutalidad de las heridas, la disección, los cortes, apenas había sangre en la escena. Unas pocas gotas, nada más. El cuerpo de Elizabeth Short estaba casi completamente exangüe, drenado de hasta la última gota de sangre. Y no solo eso, el cadáver había sido lavado meticulosamente, limpiado. Esta es la prueba irrefutable, la pieza de evidencia que grita una verdad fundamental. Elizabeth Short no fue asesinada en ese solar baldío. El asesinato, la tortura, la mutilación, todo ocurrió en otro lugar. Un lugar privado, un santuario secreto donde el asesino tenía todo lo que necesitaba. Imaginen, mis queridos amigos radioescuchas y mis queridos investigadores, el tipo de lugar que se requiere para una operación así. No es un callejón oscuro, no es el asiento trasero de un coche. Se necesita un espacio cerrado, lejos de miradas indiscretas. Se necesita agua corriente, y mucha, para lavar el cuerpo y la escena. Se necesitan desagües para deshacerse de la sangre y de los fluidos corporales. Y sobre todo, se necesita tiempo. Horas de trabajo ininterrumpido y metódico. Una casa, un apartamento, un consultorio médico, un quirófano clandestino. Un lugar donde el monstruo se sentía seguro, donde podía trabajar en su obra sin temor a ser descubierto. El solar de Lehman Park no fue la escena del crimen, fue el escenario. Fue la galería de arte
donde el asesino eligió exhibir su creación. Y la exhibición era, en sí misma, una parte fundamental del crimen. Las mutilaciones no eran aleatorias. La más espantosa era la que había sufrido en su rostro. Su boca había sido cortada de comisura a comisura, extendiendo sus labios en una sonrisa grotesca y permanente. Una herida conocida como la sonrisa de Glasgow. Era una máscara de payaso tallada en su propia carne, una burla cruel a su belleza. Pero el horror no terminaba ahí. El cuerpo no había sido simplemente arrojado desde un coche en marcha. No, había sido colocado, posado, con una intención deliberada y macabra. El torso y las piernas separados, pero dispuestos en una composición. Los brazos doblados sobre su cabeza, las piernas abiertas. Era una postura de sumisión, de exhibición, humillante, degradante y profundamente desafiante. Analicemos la psicología detrás de esto. Un asesino que intenta ocultar su crimen entierra el cuerpo, lo arroja a un río, lo esconde. Este asesino hizo todo lo contrario. Eligió un lugar público visible desde la acera. Lavó el cuerpo para eliminar pruebas, sino para presentarlo como un objeto limpio, casi como una escultura de mármol pálido, y lo posó para maximizar el impacto, el shock, el horror. Él no tenía miedo, tenía arrogancia. No sentía remordimiento, sentía orgullo. Este no era un asesinato, era un performance, una obra de arte perversa y sádica, firmada con un bisturí y exhibida para que todo el mundo lo viera. El asesino no le estaba hablando a la policía, mis queridos investigadores. Le estaba gritando a la ciudad entera, desafiándola, burlándose de ella. Así que recapitulemos lo que nos dice el lienzo del asesino. Nos habla de un hombre con la habilidad de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Nos habla de un hombre con acceso a un lugar privado y el tiempo necesario para realizar un trabajo metódico y atroz. Y nos habla de un hombre con una arrogancia desmedida, un artista macabro que no se esconde en las sombras, sino que exhibe su obra a plena luz del día. La pregunta que dejó sin dormir a los detectives de Los Ángeles durante meses, la pregunta que nos hacemos nosotros esta noche, mis queridos investigadores, es: ¿quién en esa ciudad de los ángeles y demonios poseía esta combinación letal de habilidad, paciencia y sadismo puro? La respuesta está ahí afuera, en la noche de 1947. No se vayan, quédense con nosotros. Regresamos después de la pausa. Estamos de vuelta en Bitácora del Crimen Radio y soy su anfitrión amigo Marcos Ariza. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche, juntos, estamos caminando por las calles más oscuras de la historia. Hemos conocido a la mujer, Elizabeth Short. Hemos examinado la horrible escena que dejó su asesino. Pero ahora llegamos al corazón del enigma, el agujero negro en el centro de este caso. Un abismo de tiempo que se traga todas las respuestas. Entre el momento en que Elizabeth Short entra por las puertas del Biltmore Hotel a las 5 de la tarde del 9 de enero y el momento en que su cuerpo es descubierto en Leimert Park en la mañana del 15 de enero, hay un lapso de casi 6 días. 144 horas de silencio. Un vacío. La policía y la prensa la bautizaron
como la semana perdida. Y es en esa semana, en ese limbo de tiempo no registrado, donde se esconde la clave de todo. ¿Qué le ocurrió a Elizabeth Short durante esos 6 días? ¿Dónde estuvo y con quién? La primera pregunta que se hicieron los investigadores fue: ¿estuvo libre durante partes de ese tiempo? ¿Deambuló por la ciudad? ¿Se encontró con amigos? ¿Durmió en otros hoteles? La policía investigó febrilmente cada posible avistamiento, cada rumor. Pero, mis queridos investigadores, nada pudo ser confirmado. Era como si al cruzar el umbral del Biltmore se hubiera vuelto invisible. La respuesta más probable, la que las pruebas forenses sugieren con más fuerza, es mucho más siniestra. La autopsia reveló marcas de ligaduras en sus muñecas, en sus tobillos y en el cuello. Eran marcas claras, inequívocas. Había estado atada, inmovilizada. Esto no fue un encuentro casual que terminó en violencia. Esto apunta a un secuestro, a que fue capturada, probablemente poco después de salir del hotel y llevada a ese lugar secreto del que hablamos en el bloque anterior. Cierren los ojos e intenten imaginar el terror de esa experiencia. No una muerte rápida, sino un cautiverio prolongado. 6 días, atada, amordazada, a merced de su captor. ¿Qué vio en esos días? ¿Qué escuchó? El sonido de los pasos de su verdugo acercándose, la oscuridad, el silencio, la incertidumbre. Cada minuto una eternidad, cada hora una tortura psicológica. No sabemos qué tormentos físicos sufrió durante ese tiempo, pero la tortura de la espera, de la impotencia, de saberse atrapada sin escapatoria, es un horror que apenas podemos concebir. Su asesino no solo le robó la vida, le robó 6 días, convirtiéndolos en un infierno personal del que no había salido. Y en medio de esa narrativa de horror, surge un detalle que, mis queridos investigadores, a primera vista parece casi un acto de piedad, pero que al analizarlo, revela una capa de perversidad aún más profunda. Y aquí, un detalle espeluznante que los informes de la autopsia, según se dice, revelaron. No había signos de inanición. De hecho, se rumora que había comido en su estómago. Detengámonos aquí un momento. Fieles a la bitácora, mientras navegamos estas aguas turbias de la historia. Aunque este detalle no siempre aparece en los documentos oficiales accesibles, ha persistido en la narrativa del caso. Y si esto es cierto, sus implicaciones son monstruosas. Significa que durante su cautiverio, durante parte de esos 6 días del infierno, alguien la mantuvo con vida y la alimentó. Su captor, el mismo hombre que la tenía atada, el mismo que la torturaría y la asesinaría, le daba de comer. Este simple hecho, si es que es verídico, destruiría por completo la teoría de un crimen impulsivo, de un ataque de rabia en un callejón. Esto es la prueba de un plan, de un secuestro deliberado y cautiverio calculado. El asesino no quería que muriera rápidamente, la quería viva, la necesitaba viva para su sádico ritual. Pero piensen en la psicología de este acto. Alimentar a tu víctima es un acto de control absoluto. Es una parodia retorcida del cuidado. Es un juego mental cruel en el que el verdugo se pone la máscara del proveedor. Quizá le hablaba, quizá le prometía que la dejaría ir si cooperaba. Es una forma de quebrar el espíritu, de crear una dependencia monstruosa antes de la aniquilación final. Este no es el acto de un loco fuera de control. Es el acto de un psicópata metódico, paciente y profundamente malvado que disfruta cada segundo del poder que ejerce sobre su víctima. El hecho de que la alimentara
no fue un acto de bondad. Fue, quizá, el más cruel tormento de todos los que le infligió. El rompecabezas tiene otra pieza fundamental, también proporcionada por la ciencia forense, por supuesto. La autopsia pudo determinar con bastante precisión el momento de la muerte. Cuando Betty Bersinger encontró el cuerpo en la mañana del 15, Elizabeth Short llevaba muerta menos de 24 horas. Probablemente entre 10 y 12 horas, según el informe forense. Hagamos las cuentas. Esto significa, mis queridos radioescuchas, mis queridos investigadores, que estuvo viva durante la mayor parte de su cautiverio. Estuvo viva el día 10, el 11, el 12, el 13, y estuvo viva hasta bien entrada la noche del 14 de enero, la misma noche que describimos al principio del programa, esa noche lluviosa y melancólica en Los Ángeles. Mientras la ciudad vivía, mientras el jazz sonaba en los clubes y las parejas se besaban en los cines, Elizabeth Short estaba en su prisión y aún respiraba. Esto nos lleva a una pregunta aterradora, mis queridos investigadores. ¿Qué ocurrió el 14 de enero? ¿Qué cambió? Después de 5 días de cautiverio, ¿qué desencadenó la violencia final? ¿Fue algo que ella dijo o hizo? ¿O simplemente se había cumplido el plazo en la mente retorcida del asesino? ¿Era el final que él había planeado desde el principio? Podemos imaginar esa cuenta atrás, las últimas horas, el terror alcanzando un punto insoportable, el momento en que la máscara de cuidador, de asesino, finalmente cae, revelando al monstruo en toda su furia. Los golpes en la cabeza que, según el forense, le causaron una hemorragia cerebral y fueron la causa principal de la muerte, y luego el acto final de profanación, el bisturí, la vivisección. Todo eso, todo ocurrió en esas horas finales, en la noche del 14 al 15 de enero, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la ciudad, ahogando sus últimos gritos. 6 días, 144 horas, un agujero en el tiempo, un misterio que late en la oscuridad de la historia, como un reloj que nunca se detiene. 6 días de cautiverio, de terror, de perversidad calculada. Un tiempo que nos ha dado las pistas, un secuestrador metódico que la mantuvo viva, que la alimentó antes de desatar el infierno. Al volver después de la pausa, seguiremos con estas pistas. Pronto vamos a ponerle un nombre y un rostro al monstruo que se esconde, supuestamente, en las sombras de Los Ángeles. No se muevan, regresamos después del corte. Bienvenidos nuevamente, mis queridos radioescuchas, mis queridos oyentes, a este que es el último bloque de Bitácora del Crimen Radio. Soy su anfitrión y amigo Marcos Ariza. Hasta ahora hemos seguido el rastro de las migas de pan que el asesino de la Dalia Negra dejó detrás de sí. Un rastro macabro que nos ha llevado a través del tiempo y la oscuridad. Y ahora, todas esas pistas, todas esas piezas del rompecabezas convergen. La policía, en su desesperación, persiguió a docenas de fantasmas. El nombre de un botones de hotel, un tal Leslie Dillon, apareció en los expedientes. Otros susurraron sobre un celoso dueño de un club nocturno o incluso sobre un médico, un tal Walter Bailey, cuya familia tenía una conexión lejana con la hermana de Elizabeth. Pero estas eran pistas falsas, callejones sin salida diseñados para distraer. Porque cuando uno limpia el humo y los espejos, todas las pruebas, la habilidad quirúrgica,
la arrogancia artística, la crueldad calculada, todo eso, mis queridos radioescuchas, convergen en un solo hombre. Un hombre que se movía por los círculos más altos de la sociedad de Los Ángeles. Un hombre cuya fachada de respetabilidad era el disfraz perfecto para el monstruo que llevaba adentro. Su nombre era Dr. George Hodel. Y en la superficie era la encarnación del éxito, un médico brillante, un cirujano con un talento excepcional, un hombre con un coeficiente intelectual de genio, medido en 186. Él era rico, carismático, sofisticado. Su casa en Hollywood, la famosa Southern House, una estructura que parece un templo maya, era el epicentro de las fiestas legendarias. Por su salón desfilaba la élite de la ciudad. Estrellas del cine, directores, políticos, artistas. Era un pilar de la comunidad. Un hombre admirado, respetado, envidiado. Esa, por supuesto, mis queridos oyentes, era la máscara. Ahora miremos debajo. George Hodel no era un médico de familia. Su especialidad era el tratamiento de enfermedades venéreas. Su clínica, a pocas manzanas del Biltmore Hotel, era un lugar discreto al que acudían los ricos y famosos para curar las consecuencias de sus pecados. Un lugar que le daba acceso a los secretos más oscuros de la ciudad y a un desfile constante de personas vulnerables. Y más allá de su profesión, había rumores, susurros sobre su vida privada, fiestas que degeneraban en orgías, un apetito sexual insaciable y perverso, sadomasoquismo y una fascinación profunda, casi obsesiva, por el arte surrealista, el movimiento artístico que exploraba los rincones más oscuros y extraños de la psique humana. Para sus amigos era un coleccionista de arte excéntrico. Para los investigadores, esa fascinación se convertiría en una pieza clave del rompecabezas. El surrealismo busca la belleza en lo irracional, en lo grotesco, en lo onírico. Y George Hodel no solo coleccionaba arte surrealista, vivía rodeado de él. Uno de sus amigos más cercanos era el famoso artista Man Ray, una figura central del movimiento. Ahora, quiero que visualicen una obra de Man Ray, una fotografía de 1934 titulada El Minotauro. La obra muestra el torso desnudo de una mujer, desde la cintura hasta el cuello. Los brazos de la mujer están doblados y levantados por encima de su cabeza, exactamente en la misma postura de poste de portería en la que fue encontrado el torso de Elizabeth Short. La similitud no es vaga, no es una coincidencia, es un eco visual, un reflejo casi perfecto. Los investigadores, liderados por el hijo de Hodel, el detective retirado de la policía de Los Ángeles, Stephen Hodel, llegaron a una conclusión escalofriante. El asesinato de la Dalia Negra no fue un simple acto de violencia, fue una recreación, una performance artística. George Hodel, en su mente delirante y narcisista, no estaba cometiendo un crimen, estaba creando una obra de arte surrealista. Estaba imitando a su amigo Man Ray, pero usando carne y hueso en lugar de la película fotográfica. La pose del cuerpo, la vivisección, la sonrisa de Glasgow, todo eran elementos de una composición macabra. Era su obra maestra, un tributo perverso al arte que tanto admiraba y la declaración definitiva de su propio genio retorcido. La policía de Los Ángeles y los investigadores de la fiscalía del distrito también sospechaban, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas.
Para 1949, Hodel ya estaba en su radar. Y no solo por la Dahlia, sino por otros crímenes, incluyendo la presunta violación de su propia hija. Decidieron dar un paso audaz. En febrero de 1950, mientras Hodel estaba siendo interrogado en la jefatura, un equipo de técnicos entró en la Southern House e instaló micrófonos ocultos. Durante más de un mes escucharon cada conversación, cada susurro dentro de esas paredes. Y un día grabaron la voz del mal. Hodel hablando solo, en un monólogo que hiela la sangre. Creía que estaba a salvo en la intimidad de su hogar, pero sus palabras quedaron grabadas para la posteridad. Escuchen con atención lo que dijo. Su voz tranquila, casi despreocupada, confesando lo inconfesable. Yo les voy a leer la traducción, pero sacado de la transcripción exacta. Y dice: suponiendo que yo maté a la Dahlia Negra, no podrían probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo raro. De todas formas, ahora puede que lo hayan descubierto. Analicemos esas palabras. La frialdad, la arrogancia. Suponiendo que yo lo hice. No es una negación, es un desafío. No podrían comprobarlo ahora. Es el alarde de un hombre que se cree más listo que todos, que cree haber cometido el crimen perfecto. Y luego, la frase más escalofriante: ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Una referencia a su asistente, Ruth Spaulding, que había muerto de una sobredosis en circunstancias misteriosas, y el final: ahora puede que lo hayan descubierto. Es la voz de un hombre que sabe que el cerco se está estrechando. Poco después de que la policía colocara los micrófonos, alguien debió avisar a Hodel. Se dio cuenta de que su tiempo se agotaba y antes de que pudiera acusarlo formalmente, hizo lo que hacen los culpables. Sí, mis queridos oyentes, mis queridos radioescuchas, huyó. Abandonó el país y vivió en el extranjero durante 40 años. Un exilio autoimpuesto que le permitió escapar de la justicia. Murió en 1999 a los 91 años, sin haber sido jamás acusado formalmente del asesinato de la Dahlia Negra. Mientras la policía de 1950 escuchaba la voz grabada del Dr. Hodel, yo, esta noche, he estado escuchando las voces de ustedes. Entre las pausas comerciales he estado leyendo sus respuestas a las preguntas que les planteé al principio y que amablemente me hicieron llegar a bitácoradelcrimenradio@gmail.com. La pregunta sobre si la inteligencia y el dinero son el mejor disfraz para un psicópata. Y sus historias, como siempre, son el reflejo de la compleja naturaleza humana. Permítanme compartir algunas. Nos dice nuestra amiga María, que nos escribe desde la Ciudad de México, y nos cuenta sobre un antiguo jefe que tenía. Nos dice que era el hombre más carismático que ha conocido. Escribe: todos lo adoraban. Parecía que podía venderle hielo a un esquimal, pero a puerta cerrada era un manipulador cruel. Disfrutaba humillando a sus empleados, enfrentándonos unos a otros. Tenía una sonrisa perfecta y unos ojos vacíos. Definitivamente me daba mala espina. Gracias, María. Gracias por esto que nos platicas. Y realmente, la fachada del carisma es un arma muy, muy peligrosa. Luego tenemos a Javier, que nos escribe desde su camión en alguna carretera del norte, no nos quiere decir en dónde. No fue alguien rico, dice, pero sí muy inteligente. Un vecino que teníamos. Su patio siempre perfecto, el coche siempre limpio, siempre con la palabra amable. Resultó que era un estafador.
Le robó los ahorros de toda la vida a varias familias de ancianos del barrio. Nadie lo podía creer. Era el vecino perfecto. Gracias, Javier, por lo que nos escribiste. Y a esto que nos están platicando se le llama la máscara de la normalidad. Muchos psicópatas funcionales la tienen. Y finalmente, una reflexión más filosófica de un oyente que prefiere mantenerse anónima, aunque realmente me encantó lo que nos escribió. Creo que no es el dinero ni la inteligencia en sí mismos, es el poder que otorgan. El poder te hace sentir intocable. Y cuando alguien con un alma oscura se siente intocable, es cuando se convierte en un monstruo. Hodel no era un monstruo porque fuera rico y listo. Era un monstruo que usaba su riqueza e inteligencia como herramientas. Eso es una reflexión poderosa. Casi digo tu nombre. Gracias a todos los que compartieron. Y así llegamos al final de nuestro viaje. La historia de Elizabeth Short es una tragedia en múltiples actos. Es la historia de una joven que fue a Los Ángeles buscando la fama, buscando que su nombre brillara en las luces de un cartel de cine. Irónicamente, de la forma más cruel y retorcida que se pueda imaginar, su asesino le concedió ese deseo. Le dio una fama eterna. Su nombre, su apodo, la Dalia Negra, está grabado a fuego en la historia más oscura de la ciudad de los sueños rotos. Pero es una fama maldita, una inmortalidad comprada con sangre y sufrimiento. Su historia se convirtió en un mito y en el proceso, la mujer real, la joven camarera de Massachusetts, con sus sueños en los ojos y heridas en las almas, casi se perdió para siempre. El caso de la Dalia Negra sigue oficialmente sin resolverse, pero las sombras, a veces, hablan con más claridad que la luz, y la sombra del Dr. George Hodel se proyecta, larga y oscura sobre este misterio. Su historia es un recordatorio escalofriante de que el alma no siempre lleva el rostro de un monstruo de película. A menudo, lleva la máscara de la respetabilidad. Se esconde detrás de un título universitario, de una cuenta bancaria abultada, con una sonrisa carismática. Se esconde a plena luz de la vista, en las fiestas más glamorosas, en las casas más elegantes. Y esa, quizás, es la lección más aterradora de todas. Esto ha sido Bitácora del Crimen Radio. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Lo encuentran como Bitácora del Crimen Oficial. Y ahí vamos a poder encontrar datos igual de interesantes. Vamos a poder encontrar análisis de otros casos. Entonces, por favor, los invito a que se suscriban, a que nos escuchemos el siguiente miércoles en Bitácora del Crimen Radio. Recuerden, a las 11 de la noche, por la mejor radio por internet de México, CB Radio México. Que las sombras de la noche, esta noche y siempre, los traten con amabilidad. Nos escuchamos hasta que se vuelva a abrir la bitácora.